Fue un día que nos confirmó muchas cosas interesantes. Se sabía que íbamos a tener un fin de semana determinante para el futuro de este campeonato 2024 de Fórmula 1. Hasta el momento no está decepcionando para nada lo que se pensaba. La igualdad que nos mostraron 4 equipos hace pensar que este puede ser el fin de semana más peleado de todos. Es bastante emocionante pensar en lo que puede llegar a suceder. Vamos al resumen del día de prácticas del Gran Premio de Italia. La expectativa de esta primera tanda era gigante con 2 nuevos pilotos en la parrilla. Por un lado, la joya de Mercedes, Kimi Antonelli, que iba a estar a bordo del W15 en estas primeras libres. El corredor de 18 años, que posiblemente sea el que ocupe el asiento que deja libre Lewis Hamilton con su partida a Ferrari, iba a tener su primera gran oportunidad. Por otro lado, Franco Colapinto, el argentino de 21 años quien estará en las últimas 9 carreras del año con Williams, esto después del descarte de Logan Sargent, también iba a tener este gran escaparate, el inicio de su participación en la máxima categoría. Una gran noticia saber que hay otro latinoamericano dentro de la Fórmula 1. En cuanto a la sesión, casi todos los pilotos salieron de inmediato para exprimir hasta lo último de esos primeros minutos. Iba a ser una hora muy valiosa con la búsqueda de la puesta a punto. Encontrar el equilibrio no iba a ser nada sencillo. Con una descarga aerodinámica tan alta como la que se necesita en Monza, iba a ser muy importante cómo se podían llegar a adaptar los corredores. Las referencias de frenado son muy importantes aquí. Los corredores se dividieron entre neumáticos medios y blandos. Solo Tsunoda montó compuestos duros para analizar el comportamiento del auto con ese juego. Los ensayos de vuelta comenzaron con Mercedes y McLaren siendo la primera referencia. Hamilton se colocó líder después de algunos minutos con su 1.23.350, seguido de Norris, y poco a poco los pilotos se liberaron un poco más. Cuando estábamos apenas en los primeros 10 minutos vimos un incidente que fue sorpresivo y completamente inesperado. Y es que Antonelli cometió un error importante, perdió totalmente el auto destrozando el W15 de George Russell, creando una tensión en el equipo Mercedes, porque eran daños importantes que condicionaban las segundas prácticas. El equipo alemán ahora debía de enfocarse en tener el monoplaza listo para esa segunda jornada. Kimi se perdía prácticamente toda la primera jornada. Era su presentación en la máxima categoría, y no fue como el italiano o la misma organización lo habían planificado claramente. Su falta de experiencia le pasó una factura importante. No es nada fatalista, pero por supuesto no fue la primera aparición que él hubiera querido. Este accidente provocó que se perdieran 13 minutos importantes. Como consecuencia, algunos aceleraron su programa de prácticas y esto no era lo ideal tomando en cuenta el riesgo que existía. Al no ir con toda esa confianza y además de que estaban sufriendo con adherencia en el trazado, incrementaba las posibilidades de accidentes. En especial por esa falta de tracción, especialmente en las curvas de alta velocidad, en donde tendían a perder un poco el tren trasero. Pero paso a paso la evolución del asfalto permitió que pudieran acelerar conforme pasaban los minutos. El motor Ferrari era especialmente poderoso en este circuito, y era evidente la ventaja en velocidad punta que entregaba para los cabalinos rampantes y sus clientes. La prueba estaba con los Sauber, que eran especialmente competitivos, aunque por supuesto todavía faltaba mucho tiempo. Red Bull logró mejorar bastante con Verstappen siendo el líder en una gran vuelta con el 1.21.676. Una señal prometedora para los austriacos, que no habían liderado sesiones en ya bastantes fechas. Aunque claro, no se podían confiar, porque a pesar de eso en la cima todos estaban muy parejos en cuanto a capacidades, y también en potencial, con un rango de error muy pequeño. Y esto por supuesto incrementaba el grado de dificultad del fin de semana. McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes estaban dando señales de algo muy interesante. Aunque en la segunda jornada los pilotos debían ser más determinados porque las características y las condiciones se asemejaban más a lo que tendríamos en la quali. Por lo tanto, debían de enfocar toda su atención justamente en la siguiente sesión. Pero antes de pasar a la segunda práctica libre, recuerda suscribirte al canal y dar like si te agrada este tipo de formato de resumen. De esa manera nos apoyas bastante para crecer la comunidad. Ahora sí, vayamos a este momento.
Llegamos a la práctica libre número 2. Los pilotos aún no se sentían completamente confiados en el trazado, uno que es un reto importante con el balance de velocidad punta y por supuesto el desempeño en las curvas. Con esas frenadas fuertes y agresivas, aún no habíamos visto un orden que diera indicios sobre el equipo que se enfilaba como favorito. Los que peleaban en la cima tenían cierta igualdad. Lo que debían rescatar los corredores son las condiciones de esta sesión en particular, con la temperatura que iba a ser muy parecida a la que tendríamos mañana en la quali. Algo que se debía de explotar al máximo para estudiar el comportamiento de los neumáticos en cuanto a la adherencia, desgaste y obviamente manejo de temperatura, que por cierto era bastante alta, y eso iba a ser una variante a considerar muy importante. La parrilla completa eligió salir para los primeros minutos con compuestos medios, para dar algunas vueltas continuas. La prioridad era encontrar esas referencias para el límite en las frenadas y así exprimir hasta lo último de los autos en las vueltas, algo que es un reto importante en Monza, porque un pequeño error provoca que los pilotos se vayan largo, o algo peor, podrían perder totalmente el control del monoplaza en las curvas de alta velocidad. Y por esto era determinante aprovechar todo el tiempo disponible en Italia. Mientras avanzaban los minutos, las prestaciones también incrementaban, y por esto los equipos comenzaron a mejorar a comparación de la primera tanda, y con esto me refiero a las primeras prácticas libres. Equipos como Ferrari y Mercedes, por ejemplo, que en esta ocasión eligieron una puesta a punto más descargada aerodinámicamente hablando. El piloto que estaba tardando en salir era Sergio Pérez, porque sus mecánicos estaban trabajando en su RB20. Esto se prolongó por varios minutos. Con los neumáticos medios se llegaron a mantener durante los primeros 20 minutos, y cuando faltaban 40 para el final decidieron montar las blandas para ejecutar los ensayos de vueltas rápidas. Es ahí en donde algunas de las organizaciones comenzaron a ir con un poco más de intensidad. Especialmente podemos hablar de McLaren, que empezaron a mostrar mayor capacidad con ese compuesto. Hablando de los locales, Ferrari no estaban para nada indefensos en absoluto, porque gracias a su gran fortaleza en la velocidad punta se mantenían competitivos, pero no lo suficiente para apretar a los primeros puestos, por lo menos hablando de esa configuración que estaban utilizando. Faltaba ver si podían mejorar algunos aspectos, aunque la parte positiva para los SF24 es que estaban más cercanos que en las fechas pasadas. Un punto muy importante a rescatar también, y es que el rebufo va a tener un peso importante en este fin de semana. Seguramente veremos este trabajo en equipo en la quali, porque la ganancia de tiempo que da estar en esa oportunidad de succión es muy importante. Con esta igualdad que han mostrado Red Bull, McLaren y Mercedes, esa variable puede llegar a ser clave en la búsqueda por la pole position, por lo que veremos una clasificación extremadamente estratégica. Cuando estábamos en plena acción en vueltas rápidas, faltando 30 minutos para el final, llegó una bandera roja. En esta ocasión fue Kevin Magnussen, que perdía el tren trasero de su Haas y se iba contra el muro, rompiendo la suspensión delantera, ocasionando la pausa de la sesión hasta que lograran despejar el trazado. Fueron varios minutos perdidos. Esto lo iban a sufrir más los pilotos como Russell y Pérez, que perdieron bastante tiempo en esta segunda jornada de actividad. La acción comenzó otra vez cuando quedaban 19 minutos para el final de las segundas libres. En cuanto mostraron la bandera verde, salieron de inmediato en esta ocasión, y ahora lo hacían con el monoplaza cargado, es decir, tanque lleno. Esto para analizar el ritmo de carrera, que es muy importante. De hecho, esa pausa por la bandera roja condicionó mucho a los Red Bull, que no estaban logrando completar su programa de entrenamientos. Checo no pudo ejecutar la vuelta rápida por el tráfico con todos los pilotos en el circuito, y Verstappen sufrió también con la configuración del auto. No lograba girar con comodidad. Los toros no eran uno de los más veloces en ese punto, pero con lo mostrado en la primera sesión, y tomando en cuenta que su segunda jornada fue condicionada con poco trabajo, no podemos decir que están completamente descartados, porque llegaron a tener un enfoque completamente diferente al de los demás. El RB20 era muy inestable en las curvas, y ese punto en particular es el que no les permitió girar libremente, pero aún tienen tiempo de corregir ciertos aspectos. Especialmente porque con ese alerón trasero, la descarga aerodinámica es bastante,
Solo basta ver el diseño radical con los cortes que se ven en la parte superior, que lo dejan prácticamente sin resistencia. Muy beneficioso para las rectas, eso no se puede negar, aunque incrementa la dificultad en las curvas, donde se necesita esa carga. La práctica libre número 3 será determinante para ellos. En cuanto a los ritmos de tandas largas, vimos una igualdad muy interesante, especialmente entre McLaren y Mercedes, que fueron la referencia en ese ensayo de carrera. Las referencias son los de Woking en este caso, con el 1.25.506 de Piastri, el 1.25.512 de Norris y un poco por detrás, aunque bastante cercano también, Lewis Hamilton, con el 1.25.529. La realidad es que por el momento son los equipos más fuertes a reserva de lo que muestre mañana Red Bull, pensando que puedan encontrar esa apuesta a punto que les permita la estabilidad en las curvas y así puedan completar la sesión sin contratiempos, hablando para mañana en la clasificación. Será muy interesante ver lo que nos entregan mañana en la quali, porque será posiblemente la más igualada en lo que va del año, por lo mostrado en los equipos hasta ahora. Monza promete ser muy emocionante hasta el último segundo, no solo en las fases clasificatorias, también en la carrera, con ese ritmo tan igualado que vemos entre los pilotos, porque 5 de ellos están extremadamente equilibrados. Vamos a ver qué es lo que nos entregan desde mañana en la práctica libre 3 y especialmente en la clasificación. Estos son los horarios de actividad que tendremos mañana sábado. Recuerda que inicia todo con las prácticas libres número 3, unas horas después la clasificación. No te la puedes perder porque va a ser muy pareja. De todos modos, recuerda que el resumen estará disponible en el canal. Yo me despido, pero recuerda que nos vemos mañana con el video resumen de la clasificación.